Dios les bendiga. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? La mitad. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Reciban saludos de nuestra pastora. Hoy termina la jornada ahí en Argentina. Desde el viernes estuvieron jueves, viernes, sábado y domingo. Todo el día tenían recesos y nos escribía y nos dejaba saber que le dijéramos a la congregación, a todos ustedes, que sigamos orando por ella y que gracias también por sus oraciones. Amén. Dios es bueno. Abra su Biblia en el libro de Josué capítulo 6 versículo 1. Dios nos va a hablar hoy. Amén. Creo firmemente que usted saldrá con una palabra en su corazón, una palabra que viene del Señor. Amén. Una palabra en la cual seremos bendecidos. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo. Amén. Josué capítulo 6 versículo 1. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 6 versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Versículo 3. Rodearéis pues la ciudad y todos los hombres de guerra yendo alrededor a la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Hasta ahí le vamos a dejar. Padre, levante su mano. Padre, bendice tu palabra. Señor, nos ponemos delante de ti, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor. Que tu palabra pueda hacerse rema en nuestras vidas, Padre. Que la palabra tuya, Señor, se haga realidad en nuestras vidas, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Quita toda distracción, Padre. Quita todo sueño, Señor. Quita todo cansancio, para que tu pueblo pueda recibir la palabra, Señor, como miel a su paladar, en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Le voy a pedir que por favor me ponga mucha atención, ¿verdad? Voy a ser corto, breve y conciso, pero si yo veo que usted está hablando, está en el teléfono, me voy a tardar, ¿verdad? Lo voy a tener aquí como que si fuese vigilia. Amén. Todos hemos escuchado esta palabra en el libro de Josué capítulo 6 sobre los muros de Jericó. ¿Sabe? Hay una historia que sucedió en 1989, cuando Alemania era una nación como todas. Pero empezaron a haber divisiones y se dividió Alemania entre Alemania Occidental y Alemania Oriental, y empezaron a haber conflictos. Eso fue en el tiempo de la Guerra Fría, y muchas familias fueron separadas, hubieron muchas muertes a causa de esta guerra. Y sabe, pero llegó un día en 1989, cuando el muro de Berlín, que era el muro que dividía la Alemania Oriental y la Alemania Occidental, ese muro se cayó. Ese muro fue derribado por la gente, porque la gente estaba cansada de separaciones, estaba cansada de tanta muerte, de tanto dolor. Querían una nación llena de paz, y eso pasó en esta nación, y todo cambió hasta el sol de hoy. Esta nación fue restaurada, fue cambiada, una de las naciones más prominentes de la tierra, con mejores estructuras en toda Europa. Y sabe, algo así venía siendo esta tierra. Usted tiene que saber que en Éxodo capítulo 34, cuando el Señor, y quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 34, ahí está mismo antes de Josué. Sigo con Éxodo. Deuteronomio capítulo 34 dice, ¿lo tiene? Versículo 1, se lo voy a leer rapidito. Dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga,
que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y la de Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. 4. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasará a ella. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta tarde, iglesia de Cristo? Que una palabra, que cuando Dios te da una palabra, tú tienes que vivir con esta palabra. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, dice que lo llevó a un lugar muy alto y le dijo: Moisés, esta es la tierra que les prometí. Hacía 40 años cuando anduvieron en el desierto, cuando ustedes se rebelaron contra mí, y el Señor le dice: esta es la tierra que yo he jurado, pero tú solo la verás, mas no pasarás a ella. Pero se muere Moisés, dice la Biblia que muere Moisés y se levanta Josué. Josué era aquella persona que siempre estaba con Moisés, siempre estaba a la par de él, y Moisés y Josué, Dios le da una palabra y le dice: Josué, levántate, porque yo haré contigo grandes cosas. Y vemos en el capítulo 6 que cuando Dios le dice a Josué, es tiempo, llegó el día, llegó la hora donde la promesa que yo había dado a tus padres, había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, y lo que yo le prometí a Moisés que haría, hoy es el día que va a llegar. Hoy es el tiempo, ha llegado el tiempo, le decía Dios a Josué, donde había que conquistar la tierra. Y la Biblia dice que durante los 40 años estuvieron ellos en el desierto para llegar a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán era la tierra prometida, era la Israel de hoy, o tipifica Israel, o es Israel hoy en día. Pero antes, para que ellos pudiesen entrar a la tierra prometida, tenían que derribar unos muros, porque la Biblia dice que Jericó era la primera ciudad que ellos encontraban. Ellos estaban en el valle y al fondo estaban todas las ciudades. Usted puede leer más adelante cuando ellos empezaron a conquistar una ciudad a otra ciudad. Pero la primera ciudad, el primer obstáculo que ellos tenían era la ciudad de Jericó, la ciudad de las palmeras. Y dice que toda la ciudad estaba amurallada, dice que estaba bien cerrada, estaba cerrada y bien cerrada a causa de los israelitas. ¿Por qué a causa de los israelitas? Porque la tierra de Jericó, ellos sabían que el pueblo de Israel tenía una palabra y ellos caminaban sobre esta palabra. Dios les había dicho: vayan, y ellos iban. Dios les había dicho: ustedes van a poseer esta tierra, y ellos creían esa palabra. Y Dios le da un mandato a Josué. Dios le dice a Josué y le da instrucciones y le dice: Josué, van a caminar alrededor del muro por 6 días. ¿Por cuántos días? Y dice la Biblia que dieron una vuelta por cada día. Y dice que en el 7º día el Señor les dijo: cuando den las primeras 6 vueltas, ustedes van a caminar calladitos, van a avanzar callados, no van a decir ni una palabra. ¿Sabe? Esta es una historia literal donde Dios se glorificó, y quizás en los tiempos de hoy nosotros lo aplicamos de manera espiritual, iglesia. Por eso es importante que usted entienda el poder de tener una palabra, el poder de caminar con una palabra, porque cuando usted camina con una palabra, no hay nadie que lo detenga. Cuando usted tiene una palabra rema en su espíritu, nadie lo va a detener. Cuando usted tiene la palabra logos de Dios en su corazón, nada lo va a detener, nada lo va a apartar, nada lo va a separar del amor de Dios. Y eso es lo que hizo este pueblo. Este pueblo caminó creyendo esa palabra, caminaron alrededor del muro, y los que estaban adentro del muro, ellos sabían que el pueblo de Israel, por eso cerraron todas las puertas. Ahí no entraba nadie. Ahí habían asegurado, otra versión dice que habían atrancado todas las puertas y que habían puesto vigilancia sobre Jericó. Iglesia de Cristo, es importante que usted sepa que para que usted pueda caminar al propósito, para que usted
llegue a tomar la tierra prometida, porque aquí Dios le había dicho a esta nación: te daré la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero para que usted posea la tierra prometida, usted tiene que empezar a derribar muros. ¿Qué muros, hermano? ¿Sabe? A veces hay muchos muros espiritualmente que nos impiden ver la bendición de Dios. Hay muchos muros que nos impiden ver la mano de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe, iglesia de Cristo? Es importante que entendamos que cuando Dios nos dice algo nosotros tenemos que hacer y caminar con esa palabra. Muchas veces te dirán: hermano, pero es que no se puede, hermano, pero es que mire, yo tengo mal récord, hermano, yo no tengo crédito, hermano, mire, es que no se va a poder a esto, es que no se va a poder, y esas cosas que te impiden. Y si tú no caminas con una palabra, eso te va a desanimar. Yo he escuchado mucha gente que quizás tú le dices: hermano, yo quiero comprarme un carro, me voy a ir a meter al dealer a ver si califico, pero no falta alguien que te va a decir: uy, hermano, necesitas seguro social, hermano, no se puede, no tienes crédito, hermano, tu crédito está más malo que el del diablo, hermano, no se puede. Y cuando tú si tú no caminas bajo una palabra de Dios en tu mano, cuando tú no caminas, o yo no camino con el rema de Dios, nos vamos a desanimar y vamos a hacer caso a lo que la gente nos está diciendo. Iglesia de Cristo, yo quiero contarte algo. Hace muchos meses nosotros tuvimos un conflicto con un problema con la casa que teníamos. Y sabes, yo sabía que Dios estaba en el asunto. Yo sabía que Dios estaba con nosotros. Yo sabía que el Señor estaba de nuestro lado. Y yo tenía esa confianza del Señor. Y aunque había momentos que llorábamos, aunque había momentos difíciles, y había personas que nos decían: uy, esto va a pasar, es que no se puede, es que el abogado nos dijo: necesitas $90,000 para que yo te agarre el caso, es que necesitas esto, necesitas lo otro. Y si uno hace caso a eso, uno va a terminar frustrado, uno va a terminar enojado, uno va a terminar abortando el propósito. Porque si Dios te dice: avance, usted avance, que no hay quien lo detenga. Si Dios le dice: hermano, no vaya, no se vista, que no va. Si Dios le dice: deténgase, es mejor que se detenga. Y en ese tiempo difícil, en ese tiempo de angustia, yo siempre, con mi casa caminábamos siempre creyendo, aunque las cosas a nuestro alrededor era lo contrario, aunque todo parecía gris, aunque todo parecía oscuro. Una vez en la mañana estaba trabajando, y muy de mañana, eran como las 8 de la mañana, o iban a ser las 8 de la mañana. Estoy trabajando y recibo una llamada, y veo el teléfono y digo: ¿quién será? Y agarro el teléfono, y era un número de Honduras. Yo decía: ¿quién me estará llamando? Y contesto, y me dice alguien del otro lado de la línea: ¿cómo estás? Me saluda, y le digo: muy bien. ¿Sabes? Yo tengo una palabra de Dios para tu vida, yo tengo una palabra del Señor para tu vida. Y esta persona me empezó a decir: así te dice el Señor, no te preocupes, porque esa casa es tiempo que te mudes, es tiempo, tu tiempo en ese hogar, en esa casa se terminó, es tiempo que te muevas a otra casa. Y me empezó a decir una persona que no sabía absolutamente nada, una persona que no tenía nada que ver con nosotros aquí, y me empezó a decir. Y cuando ella me decía esta palabra, yo en mi espíritu yo decía: Señor, eres tú mismo hablando, Señor, eres tú mismo. Y yo empecé a balbucear, y yo empecé a llorar, y yo empecé a decir: amén, Señor, amén, Señor, amén. Y empezaba a llorar, porque yo sabía que era Dios mismo dando una palabra, o alimentando la fe que yo tenía. Iglesia de Cristo, más vale una palabra del Señor que muchas riquezas en el banco. Más vale una palabra del Señor en nuestro espíritu que un carro o que una casa. Por eso la iglesia de Cristo tiene que caminar con una palabra que se haga rema en tu espíritu. Y cuando se hace rema en tu espíritu, tú y yo tenemos que hacer solamente dos cosas, o entre cosas dos. La más importante es tener fe, y
y es obedecer. Y eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Josué les dio una orden. Josué les dijo: ¿saben qué? Vamos a pasar, vamos a darle vuelta al muro, vamos a pasar vamos a darle vuelta. Y aunque la gente nos diga que no se puede, aunque la gente diga: oh, eres madre soltera, usted cállese, decía Josué. Aunque la gente diga: ah, mi hermano, no tienes carro, usted cállese, porque usted tiene que saber que hay tiempo en el que tenemos que callar. Hay tiempo donde vamos a andar en la vida y alguien te va a decir: uy, hermanito, no se puede. Usted calle, usted solo adore a Dios, usted solo créale a Dios, usted aférrese a esa palabra. Ay, hermano, pero es que usted ya es divorciado, usted créale a lo que el Señor le dice. Ay, hermano, pero es que usted está enfermo, es que no se puede, es que abrir un negocio es difícil, hermano. Josué les decía: usted cállese, usted camine, porque Dios nos ha dicho que Él nos va a dar esa tierra, por lo que hemos luchado por muchos años, por lo que hemos sufrido muchos años, por lo que muchos de nuestras familias se quedaron reprobados, quedaron atrás. Hoy es el tiempo que vamos a conquistar esa tierra. Hoy es el tiempo que vamos a conquistar esta palabra. Hermano mío, ¿qué es lo que te quiero decir? Que hay un muro que detiene tu bendición. Muchas veces puede ser un muro de falta de perdón. Muchas veces puede ser un muro del pasado, un muro del irrespeto, de la deuda, de la autosuficiencia, de la arrogancia, del conformismo, de la falta de compromiso. Hermano mío, yo vengo a decirle que cuando Dios te dice: agarre la bendición, agárrela y no la suelte. Si Dios te ha dicho que tus hijos serán benditos, usted tiene que agarrarse de esa palabra. Usted tiene que hacer rema esa palabra en su vida y creer, aunque sus hijos empiecen con malas amistades en la escuela, aunque sus hijos empiecen en rebeldía, usted tiene que hacer que esa palabra que Dios le ha dicho se haga viva, que se cumpla. ¿Por qué? Porque Dios es fiel en cumplir lo que Él ha prometido, iglesia. Está más que comprobado, la vez pasada lo dije. Si nos dieran $1 millón a cada uno de nosotros, muchos de nosotros, ese dinero en un lapso de muy corto tiempo se nos iría de las manos. Se nos iría de las manos porque la mayoría no hemos sabido tener tanto dinero o no hemos visto tanta abundancia. Y yo le aseguro que nos volveríamos locos. Es más, ni a la iglesia iríamos. El próximo domingo diríamos: hermano, no vengo a la iglesia, me disculpa, pero es que me voy para Hawái. Hermano, es que mire. ¿Por qué? Porque no tiene, es mejor una palabra, porque cuando la palabra de Dios la tienes tú, no hay dinero que te aparte de Dios, no hay bendición que te aparte de Dios. Hermano, es necesario que caminemos con la palabra de Dios, con la palabra logos de Dios en nuestras vidas, que caminemos siempre creyendo esa palabra, creyendo de que cualquier cosa que nos impide, cualquier muro que impide la bendición, nosotros tenemos el poder para derribarlo. ¿Y cómo así, hermano? ¿Cómo que vamos a derribar un muro? Esto es espiritual. El pueblo de Israel lo hizo de manera literal, pero en nuestros tiempos aplica de manera espiritual. Muros que tienes que derrumbar en tu vida, problemas en el matrimonio, falta de perdón en el matrimonio, son muros que impiden que tu relación sea la más acorde a lo que Dios nos ha dicho que es el matrimonio. La autosuficiencia es algo que nos separa, que nos separa de tener la confianza plena en el Señor. El saber de que la falta de compromiso, la falta de confianza en el Señor, iglesia de Cristo, es necesario que creamos lo que Dios ha dicho a nuestras vidas. Dice 2 Corintios 10:4: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí vemos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice que caminó 6 días. ¿Cuántos días?
después dice que caminaron 7 días. ¿Cuántos días? 7. En el séptimo día dice que caminaron 7 veces, y dice que ellos empezaron a avanzar, empezaron a caminar, y ellos estaban esperando a la voz de Josué. Cuando Josué, esperando que Dios le dijera: Josué, es el tiempo, Josué, es el tiempo, dice, le dio instrucciones al pueblo de empezar ellos a gritar, de empezar a marchar, de empezar a gritar a voz en cuello, a empezar a gritar, a adorar a Dios, a cantar. Y dice que ellos estaban atentos, esperando el momento en que Josué les diga: es el tiempo. Y dice que caminaban creyendo. Dice que durante las 7 vueltas que dieron el último día, dice que ellos esperaron. Y dice la Biblia que cuando Josué les dijo: es el tiempo, dice que ellos empezaron a adorar, empezaron a gritar. Y dice que los muros empezaron a caer. Dice que los muros empezaron a quebrantarse. Empezaron esos muros a quitarse, y ya no había nada que les impidiera entrar a la tierra prometida. Ya no había obstáculo que les impidiera entrar a la tierra prometida. Iglesia de Cristo, es necesario que nosotros hagamos o tomemos lo que Dios nos ha dicho. Dios nos ha dicho que es tiempo de que su pueblo se levante. Es tiempo de que nosotros creamos a las promesas del Señor. No importa si tú tienes $20 en tu cuenta, pero Dios te ha dicho que tú eres bendito. Dios te ha dicho que tú eres bendito. Una vez caminábamos, hace un par de meses caminaba, y vine yo y chequé mi cuenta. Dije yo: voy a revisar mi cuenta, porque ¿cuántos saben que a veces sabemos que no tenemos, pero tenemos la confianza que cuando usted cheque su cuenta, le va a aparecer muchos dígitos? Yo no sé si usted es así, pero nosotros caminamos por fe, nosotros creemos por fe. Nosotros decimos: Señor, el diablo no nos va a quitar lo que tú nos has dado. Señor, el diablo no nos va a quitar la bendición que tú has prometido. Y revisando, y dije: $40 tenía en mi cuenta, 40 con no sé cuántos centavos. Y vine yo y decía: Señor, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres bueno. Y cerré la cuenta, pero iba manejando y miré que mi esposa, no le voy a decir, pero a mi esposa no le gusta que yo textee cuando voy manejando, pero el semáforo se puso en rojo, y dije yo: voy a revisar mi cuenta una vez más, voy a revisar mi cuenta, porque es que Dios ha prometido bendecirnos, porque Dios ha prometido que va a hacer algo con nosotros. Dios ha prometido que Él hará proeza en medio de su pueblo. Y cuando abrí la cuenta tenía casi $150,000, y yo cuando vi la cuenta hasta lenguas hablé y empecé a adorar a Dios y empecé a exaltar a Dios. Y yo dije: Señor, no habrá dinero que nos aparte de ti, pero si hay una gran verdad, que Dios ha prometido bendecir a su pueblo. Y le llamé a mi esposa rapidito y le dije: ¿ya viste la cuenta? ¿Ya viste cuánto tenemos? ¿Ya viste cómo nos ha bendecido Dios? Porque Dios es bueno, Dios es bueno, porque Dios ha prometido. Aunque tus ojos no vean, el momento, pero tú tienes que caminar en fe, tú tienes que creer la palabra de Dios. Si Dios ha dicho que te va a sanar, Él te va a sanar. Si Dios ha dicho que va a restaurar tu matrimonio, Dios lo hará. Dios ha dicho que te va a bendecir con tus hijos, Él lo hará. Solo tienes que creer, solo tienes que avanzar, solo tienes que caminar adorando, solo tienes que caminar exaltando a aquel que merece todo. Amén. Dios es bueno. Hasta lengua habló el hermano Jonathan. ¿Quién no? Si adoramos a Dios cuando no hay nada, ¿cómo no le vamos a adorar cuando somos bendecidos? Por eso es tiempo que la iglesia empiece a creer, empiece a avanzar, empiece a ver: ay, yo soy sano, aunque tenga un cáncer, aunque tenga artritis, usted tiene que avanzar y decir: por la sangre de Jesús, usted tiene que empezar
tiempo para el pueblo de Israel había llegado. La espera se terminó, la espera se había terminado. Era el tiempo para conquistar, pero tenía el primer obstáculo, que eran los muros de Jericó. ¿Cuántas veces nos hemos detenido nosotros? ¿Cuántos muros nos han detenido para hacer algo, para abrir un negocio? Ay, hermanos, que no se puede. Sí se puede. Sí se puede, con Dios sí se puede. ¿Cuántas veces hemos nosotros no tener un matrimonio estable porque hay algo, todavía está ese rencor de la infidelidad del pasado, todavía está? Y si me vuelve a pasar lo mismo, y si me vuelve a pasar lo mismo, tienes que derribar ese muro, tienes que derribar ese muro de mentira, tienes que derribar ese muro de incredulidad. Si Dios te dijo, usted tiene que derribar ese muro y creer lo que Dios ha dicho a su vida. El pueblo de Israel, contra todo pronóstico, ¿usted cree que la gente no decía, pero es que estos están locos, estos van a pasar otros 40 años, esta gente ha caminado por el desierto, pero había llegado el día donde Dios se iba a glorificar, donde Dios tenía algo preparado para ellos, donde Dios tenía algo preparado para ellos? Es lo mismo en Cristo Jesús. Dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ya no había redención para nosotros, no había esperanza para nosotros, pero Cristo, Él es la puerta. Dice la Biblia que Cristo es la puerta por donde entramos todos. Cristo, usted tiene que saber que Cristo no es ventana, que Cristo no es puerta trasera, Él es la puerta donde entramos todos, y nadie, absolutamente nadie puede ir al Padre si no es por Él, si no es por Él. Por eso cuando venimos a los pies de Cristo, lo primero es la salvación. Yo soy salvo, pero no me quedé allí, porque muchas veces caminamos con la salvación. Yo soy salvo, yo soy salvo, yo soy salvo, pero hay más que salvación. Hay una vida de santidad, hay una vida de bendición, hay una vida llena de humildad, hay una vida llena de confianza, hay una vida de fe. La puerta, la llave es Jesús, la puerta es Jesús, pero hay mucho más que salvación, iglesia de Cristo. Hay bendición, hay prosperidad, hay abundancia, hay pan, hay aceite, hay vino para el pueblo del Señor. Es tiempo que dejemos de estar mendigando un trabajo donde la gente, porque usted tiene que saber que hay trabajos donde la gente cree que son los dueños suyos, que usted hace lo que ellos le dicen. Es tiempo que usted entienda, es tiempo que el pueblo de Dios entienda que poderoso es el Señor para abrirte puertas, poderoso es el Señor para sacarte de ese trabajo y meterte a otro, y con mejores sueldos y con mejores bonificaciones. Por eso es tiempo de que la iglesia entienda que Dios no te quiere siempre en la misma estación. Dios quiere que vayas de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, hasta la venida del Señor Jesús. Amén. Dios es bueno, iglesia. Si Dios te ha dicho, hermano, todavía usted no ha firmado su casa, usted crea, usted camine con esa palabra, usted camine creyendo esa palabra. Si Dios te ha dicho, yo te voy a dar esto, usted cree esa palabra, aunque su esposa le diga, mira cuánto tiempo llevas en iglesia, mira cuánto tiempo llevamos y no pasa nada. Usted no deje de creer, usted no deje de creer. Los alemanes no dejaron de creer. De un lado estaban queriendo pasar al otro lado y había un muro que los dividía, había un muro, y hasta que un día la gente se paró y empezaron a derribar aquel muro, y la Alemania, que había sido una nación, se había convertido en dos. Se quebró el muro de Berlín, se quebró, y ahora eso es historia, ahora eso es historia. Lo mismo pasó con los muros de Jericó, ahora eso es historia, eso es arqueología, ahora eso es cosa del pasado. Que lo que te quiero decir, que no hay muro que te detenga, mi hermano, no hay muro que te detenga, mi hermana. Vive, camina en fe, camina en obediencia, no dudes a lo que Dios ha dicho, no dudes a lo que Dios ha dicho. Dice la
dijo, vayan al sacerdote, y dice la Biblia que se fueron los 10 recibieron. ¿Sabe? Cuando ellos van camino, ellos iban creyendo, ellos iban diciendo, Señor, tú dijiste que yo iba a recobrar la vista, tú dijiste que yo iba a recobrar la vista. Y dice la Biblia que todos fueron. ¿Por qué fueron? Porque creyeron la palabra que Dios le había dado, creyeron la palabra que Dios le había dado, aunque solamente uno regresó siendo agradecido. Porque usted tiene que saber que hay gente que le va a llegar la green card y el siguiente domingo no viene a la iglesia. Hay gente que va a recibir un cheque generoso y va a decir, uy, muchos diezmos, muchas ofrendas, y no se aparece en la iglesia. Pero uno tiene que ser agradecido, uno tiene que vivir agradecido, porque al fin y al cabo el platito de frijoles que nos comemos es porque a Dios le ha placido bendecir a su pueblo, porque a Dios le ha placido bendecir a su pueblo. Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno. Por eso dice la Biblia que la bendición de Dios no añade tristeza en ella. La bendición del Señor no añade tristeza. Que usted quiere saber si una bendición es de Dios, no trae tristeza, no trae tristeza. Ay, hermano, es que mire, es que me voy a agarrar un carro del dealer, hermano. ¿Y cuánto le costó? $42,000, bonito, todos los días lo lava. El problema es que el hermano no tiene trabajo. El problema es que el hermano no le gusta levantarse temprano a trabajar. A los 2 meses está sufriendo para pagar el bendito carro. Le hago una pregunta: ¿es bendición de Dios o es testarudez de nosotros? Y muchas veces es ser testarudo uno mismo, porque uno tiene que creerle a Dios. Uno tiene que, yo soy del que creo que uno tiene que caminar en fe. Yo me levanto en la mañana y me voy a trabajar y digo, Señor, hoy tu gracia estará conmigo, tu favor está conmigo, tu bendición está conmigo. Pero yo me levanto, usted se levanta a trabajar, pero hay gente que cree que jugando FIFA todo el día le va a llegar el dinero. Hay gente que creyendo que estando en casa todo el día le va a llegar el cheque. Iglesia de Cristo, Dios quiere bendecirte, pero Dios quiere que tú hagas algo. Dios quiere que tú avances. Dios quiere que tú camines en fe, trabajando, sudando, que cuando tú te golpees en el trabajo. Esta semana me pegué un martillazo y cuando me golpeé, me volteé a ver la persona que está trabajando conmigo y solo apreté los dientes y dije, ¡ah! Pero cuando me esté comiendo un steak ni me voy a acordar, pero cuando agarre el cheque ni me voy a acordar, porque esa es la bendición del Señor, esa es la bendición de Dios, de que tú te levantes creyendo, de que tú digas, Señor, mi mejor cheque todavía no lo he recibido, Señor, los papeles de mi casa aún no los he firmado, Señor, el mejor carro todavía no lo conduzco, Señor, la visitación de tu Espíritu Santo todavía la estoy esperando, Señor, y caminar en fe, avanzar en fe. Iglesia de Cristo, levántate. Iglesia de Cristo, levántate. Hombre de Dios, levántate, levántate, que Dios está presto para bendecir a su pueblo. Dios está con los brazos abiertos, queriéndote bendecir, queriéndote prosperar, queriéndote visitar con sueños, con dones, con lenguas, con géneros de lengua. Que el espíritu de la profecía se derrame sobre tu casa, sobre tus hijos, en el nombre de Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno. Por eso es que Hebreos, la Biblia, y se lo voy a leer, vaya conmigo. Hebreos 11:30. Dice la Biblia en Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros después de rodearlos 7 días. Por la fe, por la fe. Tú tienes que caminar con una palabra, pero esa palabra tiene que ir arraigada con fe. Y tiene que ir arraigada con obediencia. Con obediencia a Dios. Con obediencia, que si Dios te lo dijo, hermano,
No hay nadie que te detenga. A veces los muros del orgullo separan familias, separan padres con hijos, separan esposas de esposos. A veces la arrogancia separa al hombre y a la esposa. El orgullo en el matrimonio separa a ambos de tener una vida plena en Dios. ¿Cuántos divorcios no han habido y seguirán habiendo mientras haya un muro llamado orgullo en los matrimonios, iglesia? Porque ni uno quiere dar su brazo a torcer. Porque usted tiene que saber que el hombre es la cabeza, pero a veces la cabeza no piensa tanto como la esposa. Por eso, hombre, nosotros tenemos que ser sabios, que ser humildes. Cuando nuestra esposa nos dice algo, hay tiempo que usted tiene que callar y decir: es cierto, porque eso es humildad. Eso es Dios mismo hablando. Eso es Dios mismo diciendo: aquí no hay barrera del orgullo, aquí yo soy el que mando, aquí yo soy el que tengo la última palabra. Iglesia de Cristo, es tiempo que la iglesia se levante, que los matrimonios nos levantemos creyendo, derribando todo argumento, derribando toda mentira en medio de nuestras casas. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios quiere que vivamos una vida plena en Él. Dios quiere que caminemos una vida en obediencia a Él, en que le creamos a Dios. Cuando te digo que le creamos a Dios, es que Dios te ha dicho algo y el diablo va a hacer lo imposible para que tú no llegues a tu tierra prometida. Tú tienes que saber que cuando tú tienes una palabra, el diablo te va a poner al hermano, al hermanito, te va a poner a la hermanita para que te desanime, te va a mandar al jefe en tu trabajo para que te desanime, te va a mandar a la comadre, te va a mandar al compadre, te va a mandar a la suegra, te va a mandar todo. ¿Para qué? Para que tú no cumplas lo que Él te ha dicho, para desanimarte, para decirte: mira, insiste de eso, pero poderoso es Dios que nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Se rompió todo velo, se rompió todo muro. Antes solo el sacerdote tenía acceso al lugar santísimo, pero cuando Cristo vino, cuando Cristo resucitó, cuando Cristo murió, dice la Biblia que el velo se rasgó. Ya no había nada, ya no había un muro que nos separaba, ya no estábamos en el lugar de la muerte, pasamos al lugar de la vida, porque Cristo quitó toda separación que había entre Dios y los hombres. Hermano mío, que lo que te quiero decir, que nada te separa de Dios, que ningún pleito te separe de Dios, que ningún pecado te separe de Dios, que ningún pecado oculto te separe de Dios. No hay iniquidad que te pueda separar de Dios. Cuando tú te levantas, cuando tú te paras, cuando tú avanzas, cuando tú crees, cuando tú vives la palabra del Señor. Póngase de pie.